Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de Agroradio. La agricultura bien contada. Muy buenas, si te acabas de incorporar a esta tu sintonía. Esto es Agroradio y estamos en el 103.0 del dial de la FM. Recuerda que somos la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Aquí siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Y ahora en Agroinformación hablamos de seguridad alimentaria. ¿Qué soluciones tenemos ante los retos de seguridad alimentaria que plantea una población en constante crecimiento y un sector agrario cada vez más azotado por los efectos del cambio climático? ¿Estos retos demandan un cambio tecnológico en toda la cadena agroalimentaria? Vamos a hablar de todo eso con Soledad de Juan Arechederra, que es directora de la Fundación Antama. Muy buenos días. Muy buenos días, José, ¿qué tal estáis? Oye, en primer lugar me gustaría, Soledad, saber cómo nace y con qué motivo y cuándo y con qué objetivo nace la Fundación Antama. Bueno, pues mira, la Fundación Antama tiene ya más de 20 años, nació en el año 1999 y con un objetivo muy claro que es comunicar y divulgar acerca de la innovación y el conocimiento en el sector agroalimentario y el sector medioambiental. Pues vamos a hablar de esos retos. ¿Qué retos son a los que tú crees que se enfrenta este sector, el agroalimentario? Bueno, yo creo que enfrenta muchos retos. Algunos de ellos le vienen impuestos, como es el cambio climático, pero fundamentalmente tiene un reto importante, que es la producción de alimentos, con una población creciente, que ya tenemos unas cifras que nos asustan para los próximos años, y hacerlo de una manera cada vez más sostenible. Entonces, tenemos el buen hacer de nuestros productores, tenemos mucha innovación, mucha gente investigando y tenemos que seguir trabajando para... Nuestro reto es, a nivel global, producir más con menos. Tenemos los recursos que tenemos y tenemos que alimentar a la población. Bueno, pues Soledad, háblanos de ese encuentro que vais a tener el próximo 29 en Madrid, en la Gran Vía. Cuéntanos, ¿qué va a pasar allí? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues es un evento que nace con la idea de reunir a periodistas, a comunicadores que trabajan dentro del sector agroalimentario para charlar directamente sobre los desafíos que tenemos a la hora de comunicar. Vosotros mejor que nadie sabéis que existe una brecha enorme entre lo que es el productor de alimentos y el consumidor de alimentos, entre el medio rural y el medio urbano, y queremos llegar a la sociedad. Queremos que todos los ámbitos de la agricultura lleguen a ese consumidor, que sepa cómo se produce, que lo conozca, porque muchas veces existe una gran distancia y eso hace que a veces surjan polémicas o mitos que no son ciertos, y yo creo que es justo que se sepa, que la sociedad conozca cómo trabaja el agricultor, el ganadero, la industria agroalimentaria para poner en valor esos productos, ahora que, como vosotros también bien sabéis, existe un problema grave con los precios en origen. Tenemos que enseñar a la gente cómo se produce, cómo se cuidan nuestros animales, ese bienestar animal, esa sostenibilidad, esa digitalización. Bueno, queremos simplemente que el consumidor final o el urbanita, que llamamos a veces, conozca al agricultor, al ganadero, a la industria agroalimentaria que vive en el medio rural. Es evidente, Soledad, que tenemos un problema de comunicación con el medio rural y el medio urbano. ¿Cuál sería la comunicación más efectiva para unir a estos dos mundos, el urbano y el rural? Bueno, yo creo que eso precisamente es lo que queremos hablar con expertos en esta jornada que bien decías, celebraremos el día 29. Ahora hay muchos cauces, o sea, tenemos los medios tradicionales, como es la radio y la televisión, la prensa escrita, pero también están las redes sociales que llegan a muchísima gente y que te permite además dirigirte a un público más joven o más mayor, más cercano al medio rural. Tenemos que responder a sus preguntas. Quizás la primera pregunta que tenemos que hacernos como periodistas, como comunicadores, es qué es lo que está preocupando al consumidor de alimentos y entonces responderle.
y acercarlo, porque yo creo que hay muchas veces, y en la zona donde estáis vosotros lo sabrás bien, que dices, estamos a escasos metros de distancia de un ganadero o de un agricultor y no sabemos nada de su trabajo, y luego comemos todos los días varias veces, con lo cual estamos muy vinculados al sector productor en un país además eminentemente agrario como es España. Entonces tenemos que buscar las claves para acercarnos a él, hacer una comunicación proactiva, ir contándole las cosas y cuando surge cualquier cosa, cualquier inquietud, responderle de inmediato, mostrarle cómo trabaja el sector. ¿Estamos equivocándonos en el lenguaje, en la forma de comunicarnos? Bueno, yo creo que durante años, y cuando digo durante años me refiero hace a lo mejor 15 o 20 años ya, quizás sí se utilizaba un lenguaje muy técnico, por ejemplo, a veces desde el punto de vista de la comunidad científica un lenguaje demasiado científico, pero yo creo que ya no. Yo creo que ahora estamos utilizando un lenguaje cercano y tenemos que simplemente, pues en función de si es gente más jovencita o gente más vinculada al sector o lo que sea, pues tenemos que adaptar, como comunicadores tenemos la responsabilidad, pienso yo, es opinión personal, de adaptar ese lenguaje para que el mensaje sea relevante, para que le llegue, para que lo haya entendido. Igual que hemos aprendido barbaridades durante la pandemia, parecíamos todos virólogos, pero nos hacía falta saber qué estaba pasando y necesitábamos como sociedad que nos lo explicaran en un lenguaje que para nosotros fuera sencillo y poder entender algo que nos preocupaba. Y aquí igual, tenemos que llegar al consumidor y presentarle un mundo rural y una producción de alimentos que además es precioso de conocer, pero tenemos esa obligación entre todos. A veces esa comunicación podría ser que los urbanitas pasasen un tiempo en el campo. Eso sería una información de primera mano impactante para ellos. Sí, totalmente. Y de hecho yo creo que ahora pues hay muchas iniciativas en muchos sectores que tienen pues esas actividades de no turismo, también con el aceite, también con, el sector yo creo que se está haciendo un esfuerzo grande también por mostrar cómo está trabajando. Además, hay unos requisitos muy importantes que se están cumpliendo, hay una seguridad alimentaria exhaustiva dentro de la Unión Europea y simplemente tenemos que contarle eso al consumidor, porque además necesitamos gente que se enamore del medio rural y que vaya a trabajar a los pueblos que se están quedando despoblados. Estamos condenados a entendernos. El agricultor es el que produce alimentos, el ganadero el que va a pescar, el consumidor es el que consume esos alimentos, y cada vez los consumidores creo que están más informados y cada vez exigen un alimento más sostenible. Eso lo estamos haciendo bien en ese sentido, ¿no te parece? Sí, yo creo que sí, yo creo que has dado justo en el clavo. La sociedad está cada vez más concienciada con también la forma de producir y eso es bueno, que a la gente le preocupe, pues que se cuide bien a los animales, que no se contaminen los acuíferos o los suelos, eso es muy bueno y simplemente le tenemos que contar que todo eso ya lo hacemos y que cada vez lo estamos intentando hacer un poquito mejor. Como en todos los ámbitos de la vida, la lavadora que comprabas hace 20 años no se parece a la de ahora. La de ahora queremos que consuma menos agua, menos energía, menos detergente, precisamente para que el impacto sea menor. Pues exactamente igual, pero se lo tenemos que contar para que lo sepa. Pues Soledad de Juan Aretxederra, directora de la Fundación Antama, esperemos y deseemos que esa reunión, pues saque muchas cosas positivas para el futuro del sector agro. Bueno, pues muchísimas gracias y daros la enhorabuena también por el trabajo que realizáis, que es extraordinario. Un saludo. Gracias. Ya saben que pueden contar todo lo que acontezca, pueden verlo también en las redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido, como siempre, André Muixnoy, al micrófono que te habla José Antonio Escobosa y Llobregat. 1 hora y volvemos con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.